Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Señor Podcastón, último episodio previo a las elecciones de este domingo 15 de octubre para elegir presidente o presidenta del Ecuador para un periodo de aproximadamente 18 meses para completar el periodo de Guillermo Lasso por esto de las elecciones anticipadas. Hoy termina la campaña, hoy termina todo y nos disponemos al silencio electoral para vivir con toda la democracia del mundo estas elecciones que han tenido de todo. Esta campaña electoral ha sido bastante buena. Ha tenido sus condicionantes importantes, ha tenido hechos totalmente repudiables como el asesinato de Fernando Villavicencio, ataques, campaña sucia, encuestas truchas, encuestas de todo tipo. Y vamos a ver entonces las últimas encuestas que difundieron la semana pasada las diferentes empresas las cuales están acreditadas por el CNE. Aquí tenemos que en todas Daniel Noboa lleva la delantera en la de datos de 56.1 contra el 43.9% de Luisa. En Tino Electoral, 55.9 de Noboa, 43.2 de Luisa. Estrategas Inf 54.1 Noboa, 45.9 Luisa. Comunicaliza, que fue una de las que más le atinó en la primera vuelta, 53.3% Noboa, 46.7 Luisa. Y Omar Malú, que es uno de los que más le da a favor a la Revolución Ciudadana, pone casi que un empate técnico con 51.1% Novoa, 48.9% Luisa González. Ustedes ya saben qué opino de las encuestas, se los he dicho toda la vida. Las encuestas son pagadas por alguien, claramente, entonces no necesariamente pueden ser la realidad de los hechos. Y aparte que las encuestas se han equivocado mucho en los últimos tiempos, siempre se están equivocando y ustedes sacarán mejor que nadie sus propias conclusiones. Pero bueno, es importante que nosotros aprendamos un poco de la historia de las elecciones presidenciales en el Ecuador, sobre todo desde la época democrática, desde que volvimos a la democracia en el año de 1979. Han habido dos elecciones, por lo tanto esta es la 13ª elección y nosotros vamos a ver cómo ha ido evolucionando el voto en el Ecuador. En la primera vuelta electoral en las elecciones del 78 y 1979, en primera vuelta ganó Jaime Roldós con el 27.7 y Sixto Durán Ballén con el 23.9 en segundo lugar. Y en la segunda vuelta, Jaime Roldós repite y queda presidente del Ecuador con un abrumador 68.5 contra un 31.5% de Sixto Durán Ballén. Es decir, en este caso, el que ganó la primera vuelta ganó la presidencia del Ecuador. En la segunda elección del año de 1984, Rodrigo Borja gana en primera vuelta con el 28.7%, seguido por León Frescolero con el 27.2%. Bastante apretado, los otros candidatos no existieron. Y en segunda vuelta, León Frescolero revierte esta situación, quedando presidente con el 51.5% de los votos contra un 48.5% de Rodrigo Borja. Quiere decir que en esta elección el candidato que ganó en primera vuelta no pudo ser presidente, sino que el que quedó segundo fue el que quedó como presidente del Ecuador. En la tercera elección, perdón, del año 1988, se da que Rodrigo Borja queda en primer lugar con el 24.7% contra Abdalá Bucaram, que ya aparece en la escena política, con el 17.7%. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? Rodrigo Borja, que ganó en primera vuelta, queda como presidente del Ecuador con el 52.8% y Abdalá, bastante buena votación, con 47.2%. Luego siguen las elecciones del año de 1992. Particularmente esta es una de las elecciones que... No, en esta todavía no me acuerdo. Recuerdo mi primer uso de razón es cuando Sixto Durán Ballén era presidente de la República. Esto del ni un paso atrás y todas esas cuestiones. Entonces aquí Sixto Durán Ballén, ganó la primera vuelta con el 31.9% y en segundo lugar Jaime Nebot con el 25.0%. En la segunda vuelta, Sixto Durán Ballén, que ganó la primera vuelta, repite con un 58% y Nebot con un 42%. Esta sí que es la primera elección que yo me recuerdo. No es que haya votado, pero sí la recuerdo con mucho uso de razón. La elección de 1996, donde Abdalá Bucaram queda en segundo lugar con el 26.3% y Jaime Nebot en primera vuelta con el 27.2%. Pero ¿qué pasó en la segunda vuelta? Bucaram remonta y logra la presidencia con el 54.5% contra el 45.5% de Nebot. Aquí se fue al diablo todo, ¿no?
Recuerden ustedes que ahí Bucarán dura 6 meses, le eligen a Fabián Alarcón cuando era Rosalía, supuestamente, y un gobierno interinazgo, etcétera, etcétera. Luego vienen las elecciones de 1998, donde ya aparece Alvarito Noboa, aunque queda en segundo lugar, Maguad queda con 34.9% y Noboa con 26.6%. Y en la segunda vuelta, Yamil Maguad se mantiene con el 51.2% y la leyenda urbana dice que a Alvarito le robaron esta elección, nunca lo sabremos, con el 48.8%. Repite nuevamente un candidato que gana en primera vuelta, llevándose la presidencia del Ecuador. Aquí también Yamil hubo el tema este del feriado bancario, el congelamiento de fondos, la dolarización y todo se vino abajo. La siguiente elección, que es la del año 2002, básicamente tenemos que Lucio Gutiérrez, que irrumpe en la escena política con una sorpresiva 20.6%, y Álvaro Noboa en segundo lugar con 17.4%. En la segunda vuelta, Lucio Gutiérrez mantiene el 54.8%, proclamándose presidente contra el 45.2% de Noboa. Es importante ver los votos nulos que en esta elección estaban en el 11%. El 11%, en la elección anterior estuvieron en el 10.6%, bastante parecido. Si retrocedemos en la otra, estuvo con el 11.3%. Interesante. Bueno, luego venimos a lo que ya es el tema del correísmo, donde, perdón, tenemos que retroceder aquí en la primera vuelta, donde Álvaro Noboa gana la primera vuelta. Debe ser una de las pocas primeras vueltas que gana con el 26.8% contra Rafael Correa en el 22.8%. Estamos hablando ya del año 2006. Y en la segunda vuelta Correa comienza el correísmo con un 56.7%, con un 43% de Álvaro Noboa, 9.8% de votos nulos. Las siguientes elecciones son bastante atípicas, las del 2009, porque en pleno auge del correísmo, en una sola vuelta, 52.0% de Rafael Correa gana. Asimismo, en la elección del 2013 con el 57.2%. Y vamos a la elección del año 2017, donde Lenín Moreno gana en primera vuelta con el 39.4%, casi gana una vuelta, Lazo con el 28.1% y Lenín Moreno con el 51.2% se lleva la elección presidencial contra el 48.8% de Guillermo Lasso. Entonces, ahí tenemos el tema este de las elecciones. Pero finalmente tenemos la última, donde en la primera vuelta ganó Andrés Arauz. Estas son las elecciones ya del 2021. Andrés Arauz ganó con el 32.72% contra un 19.74% de Lasso, pero en la segunda vuelta todas las fuerzas políticas y sociales se fueron con Lasso, ganando con el 52.36%, con el 47.64% de Andrés Arauz. Entonces ahí tenemos de estas dos elecciones, si nosotros tenemos el total, tenemos que 8 de los que ganaron en primera vuelta quedaron presidentes en la segunda vuelta, y de los 4 que no ganaron en la primera vuelta remontaron en la segunda vuelta para ser presidentes del Ecuador. Ya si sacamos las dos de Rafael Correa, que ganó en primera vuelta, tenemos igual una mayoría de 6 candidatos que ganaron en primera vuelta, quedaron presidentes. Solamente 4 pudieron remontar esa situación. Entonces ahí teníamos el histórico de las elecciones, que siempre yo creo que es importante señalarlas, que siempre es importante tener en cuenta para poder saber de qué estamos hechos de nuestra situación política. A continuación vamos a analizar un video de Coavisa a ver cómo ya se está cerrando el tema de la campaña electoral. Coavisa, que para mí es el que mejor ha cubierto las elecciones presidenciales, salvo este tema del programa Camino a la Fama, es el canal que yo más consumo realmente. Las últimas horas de la campaña electoral se viven con intensidad también en las redes sociales. Los candidatos han preparado productos audiovisuales específicamente para este tramo final, buscando convencer principalmente a los electores indecisos. ¿Ustedes creen que hayan muchos electores indecisos? Yo creo que a esta altura ya la mayoría tiene pensado el voto, ¿no? También es raro que alguien cambie de opinión por algo que pueda suceder. Las redes de Daniel Noboa lo muestran hoy en muchos lugares distintos. En un medio dando una entrevista, por las calles de El Oro, donde hizo campaña ayer, en un estudio hablando de sus planes de campaña, y está en un gimnasio entrenando junto al mismísimo Chito Vera. Chito Vera, que lo molestaban porque el hermano es correísta, de hecho estaba de candidato para una dignidad en Chone, creo que era. Entonces él dijo que él no era correísta y que él respetaba los pensamientos de su hermano. Sí, hay diferentes tipos de posición. En este caso, alguna vez también parece que, de lo que yo leí en Twitter, algo, Daniel Noboa le apoyó
lo apoyó mucho económicamente a Chito en sus inicios para ser peleador top de la UFC. Por eso esa amistad, y ahí está con el youtuber Logan, que también hicieron buenos videos en la primera campaña. Y obviamente el tema del muñeco de cartón con su imagen y en tamaño real. Esto sí que la sacaron del estadio con esto del muñeco del cartón. La persona que se le ocurrió esta idea, mis felicitaciones, ¿verdad? Que la sacaron del estadio, la rompieron totalmente. Todo el mundo habla de este muñeco de cartón, que parece algo tan sencillo, pero que ha calado mucho, sobre todo en el tema de los jóvenes y las redes jóvenes, como en el TikTok y en Instagram. Real sigue siendo el protagonista en las redes. Él sigue subiendo en sus cuentas lo que sus seguidores le envían. La estrategia ha pegado tanto que hasta es tema obligado en las entrevistas que otorga. Me llevan de farra la mañana siguiente a comer encebollado. Pero como estamos a punto de llegar al cierre de campaña, también publicó un video producido especialmente para la ocasión. Y nos damos todas las manos y contigo trabajamos. Luisa González con los zapatos. ¿Qué tienen los políticos con los zapatos? No, por ahí los zapatos rojos, me acuerdo de Guillermo Lasso. No sé quiénes ha dicho que es una estrategia buena el tema de los zapatos. Luisa González también preparó videos pensados para ese tramo final de la campaña. No uno, sino varios. Cuando me atacan por ser madre soltera. Bueno, aquí un poco identificándose con la mujer ecuatoriana, que es donde ella siempre ha apuntado. Por haber salido adelante. Se la ve a ella caminando, se escuchan sus discursos, mensajes de otras personas, música de fondo, todos con un corte que busca mover la emoción del espectador. En la universidad pública. Zapatos. También leyó la carta de una de sus seguidoras, madre soltera, que habla de cómo la candidata... Y dándole duro a las blusas donde se le ve el tatuaje, cosa que no pasaba en la primera vuelta. Está bien, ¿eh? En lo personal, Luisa creo que se ve mejor con lentes. La ha inspirado a superarse. González ha estado muy activa en redes durante las últimas horas. Publicó sus recorridos y reuniones, subió mensajes sobre sus planes de campaña y hasta volvió a mostrar a sus mascotas, a los que llama sus hijos perrunos. Ven, te presento. Son hermanos de padre y madre, pero son... Hoy ella está en Cañar y Daniel Noboa visitará Quito, Portoviejo y Manta. Son ya los últimos recorridos porque... Sí, ayer Daniel Noboa estuvo en Manta y creo que tuvo un buen cierre de campaña por esta provincia. Mañana es el cierre de la campaña electoral. Para conquistar nuevos electores, los candidatos finalistas a la presidencia han hecho ajustes en su discurso. Ahora abordan temas que no tocaron en la primera vuelta y se dirigen a nuevas audiencias. Veamos. De la mano con el cambio de eslogan y de imagen. La imagen fresca de Luisa que hemos hablado en otros videos, totalmente más sonriente, más juvenil, más jovial. Vino también un giro en la estrategia temática de la campaña de Luisa González. ¿Y dónde está Andrés Arauz? De verdad que cada vez que habla la riega, dicen por ahí, a pesar de que a lo mejor pueda que tenga la razón, pero no sabe explicarlo. Y creo que ha optado por no darle mucho pronunciamiento en esta segunda vuelta. De hablarles únicamente a los seguidores del correísmo, con sus constantes evocaciones al pasado y su actitud desafiante. Se enfocó en abordar problemáticas sociales que son sensibles para dos grupos poblacionales que conforman la mayor parte del electorado: las mujeres y los jóvenes. La generación de empleo juvenil, la devolución del presupuesto para las universidades públicas y las carreras virtuales se convirtieron en temas centrales de su discurso. Es decir, empezó a detallar propuestas que a los jóvenes les interesan, pero consciente de que conquistar el voto joven le resulta más difícil a ella. En los últimos días se ha dirigido más a las mujeres. Ha proclamado ser su representante y les ha ofrecido construir un mundo ideal para... Según el último censo, hay más mujeres que hombres en Ecuador, y creo que eso es casi siempre, ¿no? Y a nivel mundial también es así. Para ellas, en el que estará erradicada la violencia de género y no habrá femicidio, con igualdad salarial y bonos para el emprendimiento femenino. Todo esto sin descuidar el mensaje de unidad y de reconciliación del Ecuador que ahora promueve, y sin dejar de hablar de ella. En el caso de Daniel Noboa no ha habido cambios sustanciales en la estrategia temática de su campaña. No se enfoca en la crisis de inseguridad, sino más bien en sus causas y consecuencias, como el impacto que ha tenido en la economía. Hace hincapié en la necesidad de construir un Ecuador competitivo, con empleo y seguridad para todos. Pero Daniel Noboa ya no solo habla de cómo generar plazas de trabajo, suma propuestas sociales, un plan de vivienda, otro para el acceso a la educación universitaria y un nuevo bono para embarazadas. El tema del bono que habló en el debate.
Noboa pasa de lo general a lo específico. Incluso ha empezado a poner tiempo a algunos de sus ofrecimientos, tratando de ganarse la confianza de los indecisos. Sigue hablándole a mujeres y a jóvenes, con mensajes frescos pero estructurados. Cuida los votos. A la par con el Plan Fénix aborda directamente el tema de la seguridad y se dirige así a los electores del anticorreísmo que votaron por otras opciones en primera vuelta. Incluso está siendo más confrontativo. Le ha respondido a las principales figuras de la Revolución Ciudadana, lo que también atrae a los seguidores de Fernando Villavicencio y Cristian. Habrá que ver si esos votos son endosables, ¿no? El día lunes se sabrá realmente qué sucedió. Zurita. Bueno, ahí teníamos este último video acerca de los cierres de campaña y cuáles han sido los últimos mensajes de los candidatos ecuatorianos. Tenemos una oportunidad de oro este domingo 15 de octubre para decidir bien, para decidir con la cabeza, decidir con el corazón y tomar la decisión que tú creas conveniente, que no te dejes llevar por lo que te dice el de al lado, por la belleza física o no del candidato, de la preferencia de otras personas. Tú decides. Si tú consideras que la Revolución Ciudadana es una gran alternativa para resolver los problemas del Ecuador, que son muchos, pues vota por la Revolución Ciudadana. Si crees que Daniel Noboa, que es alguien que digamos que aparentemente puede ser nuevo, aunque ya fue asambleísta y es hijo de Álvaro Noboa, puede resolver los problemas de este país, pues dale el voto a Daniel Noboa. Vota por convicción. Hazte cargo de tu voto después si tu candidato no funciona. Sé el principal crítico de tu candidato al día siguiente de que es posesionado presidente del Ecuador. Así que ya sabes, ecuatorianos, cualquiera de los dos que gane la va a tener difícil. Son 18 meses, un periodo corto con millones de problemas, fenómeno del niño, inseguridad, desempleo, crisis económica. Así que van a ver cómo resuelven el tema y a ver si pueden prolongarse para la siguiente elección. Hasta aquí esta serie de videos analizando la campaña electoral, las elecciones presidenciales y finalmente terminaremos analizando ya los resultados puestos, a ver quién quedó presidente y cuáles son los desafíos del próximo candidato. Un saludo para todos, no olviden suscribirse, like, sus comentarios han sido muy importantes durante esta serie de videos. Creo que hicimos más de 10 videos acerca de las elecciones presidenciales y hoy que gane la selección, que nos dé una alegría. Nos vemos la próxima, chao.